Bien, tenemos, como anticipamos, una entrevista ahora con el periodista y economista Alejandro Berkovich, que, bueno, esta semana de discursos también nos parece importante poder analizar diferentes cuestiones que nos atraviesan y también, bueno, históricamente en nuestros barrios populares donde recién hablábamos, ¿no? Estamos viviendo de pollo, ¿no? Esa forma de decir que en el sentido literal habla de un salario mínimo vital y móvil que no es congruente con nuestra realidad y que también, bueno, la economía popular está totalmente atravesada por diferentes medidas que se toman en lo nacional que, bueno, está bueno analizarlo con un periodista que es cercano, un amigo de la casa. Así que, hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, gracias por conectarte con nosotros, un fin de largo en este momento. La verdad que lo hago solo porque es la poderosa, porque son ustedes. Si no, no cojo el descanso, porque como vos Se dijiste, entiende, se son entiende. semanas de muchísimo laburo y de muchísima tensión además. Alejandro, te dejamos la consigna como para el final de la entrevista, de en qué momento le mandaste cumbia a tu vida esta semana o cuando vos quieras, ¿no? En qué momento de tu vida mandaste cumbia. La primera pregunta tiene que ver con, bueno, el discurso de la vicepresidenta de esta semana dijo, por ejemplo, que la Argentina debe dejar de estar metida, ¿no?, en una economía primarizada, ¿no? Dejar de depender de si llueve o salga el sol para avanzar en un salto de calidad, menciona. ¿Qué análisis haces vos respecto a eso? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo pienso que depende de la situación. Si hablamos de vaca muerta, si hablamos de la extracción megaminera y los recursos en ese sentido, y hay que hacer una gran mesa de diálogo con los que están en el territorio, ¿no? Para ver la manera de dar ese salto cualitativo de tecnología, de litio, por ejemplo. Sí, la verdad, yo coincido con eso. No tengo dudas de que tenemos que tecnificarnos, que tenemos que industrializarnos, que es clave el desarrollo tecnológico Ujú. para que nuestro pueblo tenga, bueno, los mínimos estándares de bienestar que tenía no hace mucho, hace 50 años, qué sé yo. Ujú. Estamos tanto peor que hace 50 años en términos sociales, que alguien que estudia la economía se pregunta todo el tiempo cómo la pudimos haber cagado tanto. Ujú. Por supuesto, en el medio estuvo la dictadura. Lo que pasa es que ya llevamos 40 años de democracia y la democracia tiene deudas que cada vez son más escandalosas. No digo volver al 5% de pobreza que había en 1974, no digo volver al 3% de desempleo. De hecho, el desempleo ahora no es un problema, paradójicamente. No. Eh, es algo bastante sencillo conseguir laburo, digamos. Caminás por la avenida Avellaneda y hay carteles que piden gente. Sí, hay gente teniendo 2, 3 o 4 laburos también para tratar o intentar de llegar a fin de mes. Em, Claro, ahí a eso iba. Hay laburo, hay cartelitos pidiendo gente, pero después, no sé, el encargado de un Bonafide gana 160 lucas, 180 lucas, el que maneja el boliche, no el que sirve el café. Ujú. Y esa persona no puede mantenerse, no con una familia, una familia para no ser pobre necesita 200 lucas, pero para mantener un mínimo estándar de laburante, con poder adquisitivo, digamos, una pareja tendría que ganar 200 lucas, o una persona mínimamente. Entonces, está tan deteriorado el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de todos los ingresos de quienes vivimos de nuestro trabajo, sea actual, pasado, familiar o lo que sea, que no alcanzaría ni siquiera con plantearnos hoy ese horizonte de industrialización o de tecnificación. Lo que tenemos que Mm. conseguir es recuperar lo que nos sacaron. Lo que tiene que haber primero es un shock redistributivo que me parece no está en el horizonte ahora, y que necesitaría por lo menos compensar lo que pasó en estos últimos 5 años, que fue una catástrofe. En estos últimos 5 años, y cuando elijo recordar los 5 años, me refiero a lo que pasó desde la debacle del modelo macrista de 2018, especialmente durante 2018 y 2019, ujú. pero también durante el Frente de Todos. En el Claro. último año, las jubilaciones que
que no tuvieron bonos sufrieron un recorte tremendo. En el último año y medio, desde enero del año pasado hasta ahora, sufrieron un recorte del 14%, más que el 13% que le sacó Patricia Bullrich en su momento en 2001. Y si contás desde antes de esa debacle macrista, o sea, desde 2017, ponele hasta acá, un jubilado que no cobra bonos, o sea, uno que, por ejemplo, gana 2 veces la mínima, no estoy hablando de un rico, estoy hablando de un viejito que fue laburante ferroviario o bancario, lo que sea, que aportó toda la vida y que aportó mucho, Sí. que hoy gana 112 lucas. Bueno, a él le robaron un tercio de la jubilación, o a ella le robaron un tercio de la jubilación de 2017 para acá. Eso no se compensa con desarrollo industrial. O sea, el desarrollo industrial nos permitiría sostener en el tiempo una recuperación de los ingresos, pero primero lo que tiene que pasar es que no diría se reequilibre, pero salgamos de esta anormalidad total regresiva en la que estamos, en la cual la diferencia llegó a un nivel escandaloso entre los 4 vivos que cada vez se quedan con más, a pesar de que lo haya advertido Cristina, digo, lo advirtió pero no lo pudo impedir, y bueno, y todos los demás, que de una u otra manera perdemos con una inflación del 120% y con una vida que se deteriora cada vez más en todos los estratos. Yo hoy veía lo que subió la garganta de todos los barrios, todos los barrios inundados. Total. Y en la clase media baja, toda la gente desesperada en este momento porque no llegó el sueldo todavía y porque están tarjeteando la comida en el supermercado, los super vacíos. O sea, no es un problema que se circunscriba a los últimos entre los últimos. Estamos el 90% de la población bajo un esquema distributivo escandaloso. Alejandro, con todo esto que nos traes y también teniendo en cuenta tu análisis como economista, ¿tenés, también teniendo en cuenta el panorama que tenemos respecto a las elecciones que están muy próximas, ¿crees que hay algún plan, propuesta o decisión política real en materia de economía que pueda revertir la situación que está atravesando el país? Pero digo, en materia económica del día a día, ¿no? De quienes, no llegamos a fin de mes, tampoco llegamos al final del día, y hay mucha gente que está pasando hambre, que está desnutrida en un montón de provincias del país. ¿Crees que hay alguna propuesta real? Bueno, no, la verdad que no, por eso no les quiero ensombrecer el sábado, este sábado que está precioso, que hay sol, pero no lo veo. Francamente lo que veo del discurso del otro día, de la entrevista que dio Cristina, de los movimientos en general en el peronismo, es que se está preparando para hacer oposición, que plantea una especie de reivindicación retrospectiva de sí mismo, y que en ese peronismo la única que realmente genera devoción, tracciona, lo vi porque tracciona voluntades, deseos, ganas de militar, ganas de hacer cosas y de transformar, que es Cristina, está diciendo yo no puedo contra esto que es un fenómeno internacional, no hay dudas, el capitalismo está en una fase muy regresiva, los capitalistas, los grandes empresarios en todo el mundo están a la ofensiva por avances tecnológicos que desarrollaron, por artilugios financieros y contables que les permiten fugar todas las ganancias, armar al exterior de sus países. No solo los pobres, los países ricos también tienen este problema. Francia se le van los magnates a Rusia porque ahí no pagan impuestos. Esa élite que globalmente se está enriqueciendo cada vez más en Occidente, es la que acapara cada vez más, mucho más poder también tiene que los propios Estados-nación, ni que hablar de nuestros Estados-nación, pero también de los Estados-nación ricos o poderosos, y frente a eso, Argentina aparece como la sociedad, ¿no? El pueblo, la población, aparece como desorientada, descoordinada, y sin un liderazgo que le proponga un programa concreto, porque
decir que hace falta un programa no es lo mismo que establecerlo. Y hablar del litio está buenísimo, y hablar de la necesidad de industrializarnos está buenísimo, pero hay que poder hacerlo frente a los que empujan que no se haga. Y la verdad que, bueno, obviamente que el poder lo vuelva a tener una derecha que se demostró súper agresiva y dispuesta a todo, tanto en términos institucionales como callejeros, físicos de represión, sería un golpe y un avance en ese sentido regresivo del que se da en el mundo, pero el problema más grande que veo yo es que las fuerzas que podrían oponerse a eso y que podrían llevarnos a ese desarrollo en el que no dependamos más de una lluvia, están diciendo que no pueden. Y no hay otra fuerza que articule, que pueda llenar una plaza como el jueves pasado. Claro. Entonces, ya el planteo es tan defensivo y tan con el espejo retrovisor que bueno, no y aún en caso de ganar el peronismo con un candidato más o menos digerible por el establishment, por la embajada de Estados Unidos, o con una fórmula que lo incluya, ya en ese caso sería igual un gobierno a la defensiva, que ajuste como manda el fondo y como está mandando, como lo viene haciendo este gobierno, pedir del fondo en el último año y pico. Yo el otro día lo veía a Juan Grabois riéndose al lado de Massa. Claro. Un Massa al que dijo, si está en la fórmula, yo lo echo. Yo me voy, claro. o lo echo, o me postulo por afuera. Entonces, bueno, el peronismo tiene esas contradicciones desde siempre. Ahora, ¿para qué se está preparando ahora? Porque ¿cuánto nos va a costar haber frenado a Macri en esa triple reforma regresiva que quería hacer en 2019 en términos de ajuste futuro? Nos costó legalizar una deuda ilegal como la del Fondo Monetario, porque esa deuda ahora, Cristina dice, no se puede pagar. Ahora el Fondo Monetario nos mira y dice, pero si la mitad del peronismo o más votó a favor de este acuerdo en el Congreso y ratificó esa deuda. Si el que es actualmente el ministro de Economía, al que banca la vicepresidenta, fue el que juntaba los votos para avalar ese acuerdo en el Congreso, y ahora es el que ejecuta ese ajuste. Entonces, Eso te iba a preguntar, Alejandro, justamente del FMI. Guado de Pedro salió esta semana hablando y decía que, bueno, también acordaría con el FMI si fuese presidente, ¿no? ¿Se puede negociar? O sea, ¿se puede salirse de eso, del fondo? Como la calle exige, ¿no? La calle dice no al FMI, pero ¿eso es en términos económicos real o estamos atrapados? ¿Hay una política concreta que se pueda llevar adelante como para estar mejor sin estar atado a los ajustes que siempre es para el pueblo? Bueno, yo creo que ahora estamos un poco atados por eso que pasó en el Congreso. Ahora, yo el año pasado cuando decía eso, me decían que era Don Trosco, qué sé yo, o sea... No se puede crecer de la mano del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un artefacto creado por los países desarrollados para que los demás países no se desarrollen. Es un artefacto creado específicamente por Estados Unidos para mantener, para asegurarse esa hegemonía mundial que con dos bombas atómicas selló en 1945. Entonces, inmediatamente después de eso, el Fondo Monetario apareció como el prestamista de última instancia para que Estados Unidos siga siendo esa potencia dominante. No podemos desarrollarnos de la mano del fondo, y la verdad el fondo mismo se ocupa de recordárnoslo cada vez que puede, porque nos hace programas en los cuales lleva adelante políticas que ellos mismos no aplicarían en sus países, que no aplicaron para desarrollarse. Cristina citó en la entrevista en C5N a un economista coreano que yo entrevisté, que se llama Ha-Joon Chang. Ha-Joon Chang escribió un libro que se titula Patear la escalera, y refiere justamente a eso, al hecho de que los países ricos subieron por la escalera del desarrollo
y después patearon la escalera para que los demás no podamos subir. Entonces nos dicen que tenemos que abrir nuestra economía, nos dicen que tenemos que liberalizar las relaciones de trabajo, que no tiene que haber restricciones al flujo de capitales. Y ellos tuvieron, me contaba Chang el otro día, prohibición de usar divisas para hacer turismo en el exterior durante largos años, en países de Europa Occidental. Entonces, esos sacrificios que sus poblaciones toleraron porque se organizaron a partir de un Estado que llevó adelante políticas de fomento, que aliado a determinadas empresas explotó recursos naturales y generó desarrollos industriales, bueno, es algo que acá solamente un poder político importante puede llegar a empujar. Bueno, ese poder político hoy yo no lo veo, por eso veo con tanto pesimismo lo que pueda pasar en el próximo periodo, gane quien gane, porque efectivamente el fondo es el fondo, sigue siendo el fondo. Nos quisieron convencer durante este gobierno de que este acuerdo era el mejor posible, que no nos iba a obligar a ajustar y demás, y estamos un año después con inflación del 120% y un ajuste descomunal que en este último mes fue 11% real de recorte del gasto, 11%. Y claro, recortan el gasto 11% y más cae la recaudación, que dicen que es por la sequía, pero no es solamente por la sequía. Y ahora suben recontra la tasa de interés, entonces las empresas no se pueden financiar, pero a la vez bajan la tasa de la hora 12 para que alguien se pueda comprar una campera por hora 12. Bueno, lo que estaría bueno es que la pincha no suba 10% por mes desde hace años, que de algún modo disciplinen eso. Perdón, me estoy... No te preocupes. Es muy interesante lo que traes también, y con respecto a esto, otra de las medidas, por ejemplo, fue que muchas personas, muchas familias perdieran el único ingreso que tenían porque lo sugirió el FMI y porque también, el Estado lo acató, que es el recorte de los potenciar trabajo, pero eligen también tomar este tipo de medidas y no, por ejemplo, hablar con respecto a los pagos de las ganancias o los beneficios que tienen las grandes empresas que frente a una situación como la que está atravesando el país, son quienes tienen, unos cimientos mucho más fortalecidos para afrontar esta situación, pero terminan recortando, por ejemplo, los potenciar trabajo o los ejemplos que vos también traías. Con respecto a esto y con respecto a lo que decías también hace un rato, que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que no se están... que no se está también viendo, ¿no? Como los sectores más empobrecidos, cómo están poniendo la lupa sobre, bueno, a ver qué dice el FMI, a ver qué no juega la empresa para no subir tanto el precio, para no subir en vez de un 20, un 10% cada mes. Desde La Poderosa, desde La Garganta también, estamos, en realidad, principalmente desde los espacios de género y desde los espacios alimentarios de nuestra organización, venimos pensando hace un tiempo un proyecto de ley, redactándolo con todo lo que implica, ¿no? Porque imagínate que muchos de nosotros somos cocineras de espacios comunitarios y era la primera vez que nos sentamos vamos a redactar un proyecto de ley con todo lo que eso implica, formándonos, aparte de tener una triple jornada laboral en nuestros hogares, afuera de nuestros hogares, muchas veces precarizadas también, y en espacios comunitarios tuvimos que hacernos más tiempo para pensar un proyecto de ley que es para el salario, para el reconocimiento salarial de las cocineras comunitarias, que básicamente son quienes en nuestros territorios están sosteniendo el hambre. Hay un montón de gente que se alimenta a nivel país por un espacio comunitario que brinda un plato de comida y muchas veces es ese único plato de comida que tienen esas personas para comer. Mi pregunta con respecto a esto es también preguntarte qué crees que tiene que suceder para que este proyecto de ley se pueda votar y pueda realmente efectivizarse, ¿no? Con todo lo que implica, por ejemplo, el reconocimiento, pero también que pueda haber un salario mínimo vital y móvil, que puedan tener obra social, que puedan tener permisos por maternidad, que es una cuestión, estamos hablando de cuestiones bastante básicas también, ¿no? No estamos pidiendo como algo súper extraño. Sí, ¿cómo es tu nombre? Lilian. Mucho gusto, no te había... Lilian. Sí, Lilian, no, y de tu compañero tampoco me lo dijeron al principio. Nelson. Lilian, es así, es como vos decís, es algo muy elemental, es algo que no ni siquiera deberían estar justificando. Es obvio que hace falta licencia por maternidad, es obvio que hace falta reconocimiento, es obvio que hace falta obra social. Se vio con Ramona, se vio con nada, me da tanta bronca, la verdad, tener que
no lo vamos a lograr en tanto no les doblemos el brazo a esos que acaparan cada vez más. Es algo muy sencillo, ¿no? No va a pasar porque un político diga que se va a aprobar la ley en el Congreso. Después no se va a cumplir esa Claro. ley. Nos dijeron que era una ley de solidaridad previsional y no sé qué, y desengancharon las jubilaciones de la inflación, que ya el macrismo les había comido un trimestre. Hicieron un ajuste sobre las jubilaciones que ahora va a ser, si gana el macrismo, peor. Porque lo que proponen, yo estuve hablando con los economistas de los dos principales candidatos de Juntos por el Cambio, y lo que proponen es un ajuste fiscal descomunal, un ajuste que, en caso de producirse, se sumaría al ajuste que ya hizo muy severamente Sergio Massa y que por algunos tramos también ejecutó antes Martín Guzmán, antes del acuerdo con el fondo, para congraciarse con el fondo. Entonces, no vamos a lograr eso si no decimos claramente que eso tiene que salir del shock redistributivo que alguien tiene que financiar. No nos podemos seguir engañando con la inflación, no nos podemos seguir engañando con que te suben el sueldo un enero y que para marzo ya es más bajo que lo que era en noviembre. Hay que bajar la inflación, lo tiene que hacer un plan de estabilización heterodoxo que incluya como eje central este shock redistributivo, y hay que disciplinar a los sectores que están recomponiendo márgenes en el medio de este proceso inflacionario. ¿Eso qué quiere decir? Que están subiendo sus precios muy por encima de la inflación, como verificaron, por ejemplo, que hizo la empresa que fabrica el plástico para las botellitas de gaseosa. Esa empresa subió 20 puntos más que la inflación sus precios en el último año. Y encima el Estado la protege con medidas antidumping para que no se pueda importar sin aranceles plástico para hacer esas botellas de otros países. ¿Qué hizo Massa hace 2 domingos? Anunció que se iba a empezar a importar, que iban a dejar de proteger a estas empresas que subieron más de que la inflación mayorista sus precios, y que se iba a empezar a importar. Ahora, ¿con qué dólares va a importar eso? Si no hay dólares. Bueno, no está importando, simplemente fue una amenaza, un anuncio. Ahora, esos sectores, ¿no hay otros mecanismos para disciplinarlos que no sea la importación? Digo, pues si no son espectadores... La justicia, por ejemplo. Bueno, claro, ahí hay un obstáculo, que es que la justicia frenaría cualquier intento de llevar adelante ese shock redistributivo. Claro. Ahora, ¿nos quedamos en eso? No sé, qué sé yo. Yo creo que la justicia puede frenar cosas, pero a la vez cuando la escucho a Cristina decir que es la justicia el problema, y bueno, pienso, ¿qué le está proponiendo a la gente que haga? ¿Que marche a la plaza de tribunales o que participe en una huelga de hambre? ¿O que cambiemos realmente, como pudo haber cambiado este gobierno a principios de la gestión, la lógica del sistema judicial? Y bueno, ahí lo que dice el kirchnerismo es que Alberto lo bloqueó, que fue una máquina de impedir. No sé, está claro que hay algunas cosas que se deberían haber hablado antes. Alejandro, la última pregunta es, en tono por ahí más optimistas, vos mencionaste Asia como ejemplo recién con este economista que entrevistaste, si no me equivoco, es economista, Sí. ¿no? Sí. Bueno, pero ¿qué ves vos en Latinoamérica que podemos imitar? No sé, México nacionalizó el litio, Colombia está redistribuyendo, por ejemplo, tierras campesinas, Bolivia, bueno, también nacionalizó muchos recursos naturales, digo, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, a mí me entusiasma mucho lo de Colombia. En Colombia Petro mostró justamente que esos límites que se insinúan siempre al principio de un gobierno popular se pueden enfrentar y hacer, como hizo él, una especie de racia del gabinete, o se pueden procrastinar. Y la verdad que lo ambicioso de la reforma laboral de Petro, por ejemplo, contra Rappi es de ahí, es de Colombia. Y el jefe de Rappi lo está prácticamente queriendo voltear a Petro. Y sin embargo, Petro sigue diciendo que los empleados de Rappi son empleados y que tienen que tener obra social y que tienen que laburar 8 horas y que tienen que pagar un sueldo. De vuelta, estamos discutiendo cosas de hace 100 años, pero es necesario discutirlas porque el zarpazo es descomunal. Bueno, obviamente ahí hay una luz de esperanza. Obviamente en el MAS también la hay, si bien también está cruzado por una interna tremenda. El otro día lo tuvimos a Álvaro García Linera. Pero
Obvio que no hay que bajar los brazos ni rendirse. Lo que digo es que en nuestro país... Está jodido. Y está jodido. Sí, sí. Alejandro, te agradecemos mucho por la comunicación. También queremos preguntarte, porque sabemos que sos más del palo del rock, que tocas la batería también, pero ¿cuándo le pones cumbia a tu vida? No, le pongo cumbia todos los días cuando suena la de Elio Valdés en mi programa. Ahí va. Vamos a ir a ver al... Bueno, Ahí está sonando. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a ir a ver de vuelta ahora Sí. que tocan de vuelta en el Luna, ¿no? Recontra, Sí. le ponemos cumbia todo lo que podemos, aún con este panorama que les acabo de escribir. Es lo que queda, ponerle alegría y cumbia también a nuestra vida. Muchas gracias, Alejandro, por el tiempo. No, gracias a ustedes.